Me llamo Natalia, tengo 22 años, y hasta el año pasado vivía bajo el asfixiante control financiero de mis padres. Mi cumpleaños debería haber sido un motivo de celebración, pero se convirtió en la noche en que me echaron de casa con nada más que 2 maletas. No eres más que una carga, me dijo mi padre, mientras yo me quedaba paralizada, con las lágrimas cayéndome sin control. Lo que no sabían era que su hija perfecta había aprendido algunos trucos que congelarían sus tarjetas de crédito sin previo aviso. Pero antes de contarte cómo ese desastre de cumpleaños terminó en su ruina financiera, dime desde dónde me estás viendo, y suscríbete si quieres acompañarme en este viaje de venganza y liberación. Crecí en una urbanización acomodada, en una casa amplia, con todo lo que una niña puede soñar, materialmente hablando. Mi madre, Patricia, se aseguraba de proyectar la imagen de familia perfecta, ropa de marca, postales navideñas impecables. Mi padre, Javier, asesor financiero con su propia empresa, nos proveía de todo, pero usaba el dinero como si fueran cadenas invisibles. Nuestra casa parecía sacada de una revista de decoración, pero era tan fría como una caja fuerte. Desde que tengo memoria, nada de lo que hacía era suficiente para mi madre. Mis notables menos en el boletín eran fracasos frente a los sobresalientes que ella esperaba. ¿Por qué no puedes esforzarte un poco más? Me repetía una y otra vez, con ese suspiro decepcionado que me helaba la sangre. Mis trabajos de arte eran desordenados, mis amigas malas influencias, y mi forma de vestir vergonzosa. Patricia había sido reina del baile y mejor expediente de su promoción, datos que me restregaba cada vez que no alcanzaba sus estándares imposibles. Mi padre operaba de otra forma, pero igual de destructiva. Javier no criticaba directamente. Usaba el dinero como su arma favorita. Mientras yo pague las facturas, tú sigues mis reglas, soltaba cada vez que cuestionaba alguna de sus decisiones. Quise apuntarme al club de fotografía del instituto y me soltó. Las cámaras son caras, y tus notas no justifican ese gasto. Todo tenía condiciones. Todo tenía un precio. Su matrimonio parecía perfecto de puertas afuera, pero yo crecí escuchando peleas susurradas al otro lado de las paredes. Seguían juntos por imagen y comodidad financiera, no por amor. Mi madre gestionaba los compromisos sociales. Mi padre, las finanzas. Y la guerra silenciosa entre ellos, se libraba a través de mí. Cada logro mío era apropiado por la familia. Cuando me aceptaron en la universidad pública con una beca parcial, mi padre se apresuró a atribuirse el mérito. Tu madre y yo hicimos muchos sacrificios para darte esta base, soltó durante la cena, justo cuando yo quería celebrar mi esfuerzo. La beca no cubría la matrícula completa, y eso les dio el control que necesitaban. Insistieron en abrir una cuenta bancaria conjunta para ayudarme con los gastos. Pero lo que querían era vigilar cada compra. La independencia parecía un sueño lejano. El verano después del segundo año intenté mudarme con unas amigas. Trabajé turnos extra en una cafetería del campus para ahorrar la fianza. Pero cuando Javier descubrió mis planes al revisar mis movimientos bancarios, llamó directamente al casero y canceló el contrato. Dijo que yo era irresponsable con el dinero. Tenía 20 años. Lo peor fue cuando despreciaron mi carrera. Diseño gráfico no era una profesión real según Javier. Los artistas se mueren de hambre, me decía en nuestras reuniones mensuales, donde diseccionaba mis gastos en software y material de dibujo. Patricia agregaba que quizá debería estudiar contabilidad, como mi prima Elena, que ya tenía empleo asegurado en una firma de prestigio. Comencé a guardar secretos por necesidad. Mi encargado en la cafetería accedió a pagarme parte del sueldo en efectivo, que guardaba en una caja con llave oculta en mi residencia. Mi mejor amiga, Laura, se convirtió en mi única confidente. Ella veía cómo me sobresaltaba cada vez que sonaba el móvil con una llamada de mi madre. Cómo mi voz cambiaba, tornándose falsa y alegre, solo para evitar conflictos. La tensión explotó en mi último año. 3 meses antes de graduarme, Javier lanzó su ultimátum durante una cena de domingo. O cambias a una carrera seria como economía o empresa, o se acabó nuestro apoyo económico. 4 años perdiendo el tiempo dibujando ya son suficientes. Es hora de madurar. Patricia asintió, sin pestañear. Solo queremos lo mejor para ti, Natalia. Este capricho del diseño ya ha durado demasiado. Me quedé congelada,
con el tenedor a medio camino de la boca. Estoy terminando mi proyecto final, no puedo cambiar de carrera ahora, respondí con voz entrecortada. Entonces tendrás que ver cómo pagas tú sola el último semestre, dijo Javier, como si habláramos del clima y no de mi futuro. Las semanas siguientes fueron un infierno. Los comentarios de Patricia se volvieron más crueles. Criticaba todo, desde mi peinado, así no te tomarán en serio en una entrevista, hasta mis amistades. Laura no tiene ambición alguna. Javier cuestionaba cada euro que gastaba. Incluso un café de 5 euros era motivo de discusión. La casa era un campo minado. Cualquier conversación podía estallar. Mi salud mental empezó a resentirse. Laura notó que había adelgazado y que casi nunca sonreía. Estás agotada todo el tiempo, Nati, me dijo un día en la biblioteca, el único lugar donde me sentía a salvo. Me preocupas. Entonces comencé pequeñas rebeliones. Volvía más tarde de lo que me permitían. Apagaba el móvil durante horas. Solicité prácticas de diseño en secreto. Cada acto de rebeldía me daba tanto miedo, como alivio. Cuando se acercaba mi cumpleaños 22, una tensión extraña se instaló en la casa. Yo solía minimizar estas fechas después de años de decepciones. Pero cumplir 22 me parecía importante. Era el año en que, con suerte, me liberaría de ellos. Una mañana, durante el desayuno, comenté sin darle mucha importancia que Laura quería invitarme a cenar. Mis padres se miraron de forma que no entendí. Tenemos que hablar de tus planes, dijo Javier con tono frío, y se fue al trabajo sin más explicaciones. Me pasé el día con ansiedad. Por la tarde, Laura me mandó un mensaje. Tu madre me llamó. Hizo preguntas raras sobre tu cumple. Algo no me cuadra. Llámame. Me compré un cupcake de chocolate y una vela en la pastelería de la facultad. Una celebración privada, por si acaso. Cuando llegué a casa, escuché a mis padres discutiendo sobre la situación y una decisión final. Se callaron en cuanto oyeron las llaves en la puerta. A pesar de todo, conservaba una chispa de esperanza. Quizá habían reconsiderado su amenaza. Quizá mi cumpleaños fuera una oportunidad para reconciliarnos. Pasé la noche anterior en la biblioteca, evitando el ambiente tenso. Cuando volví, mis padres veían la tele en silencio. Ni me miraron. Me fui a dormir con una mezcla rara de miedo y esperanza. No sabía que en menos de 24 horas, mi vida iba a cambiar por completo. Me desperté con el sol entrando por la ventana y por un momento, creí que el día sería diferente. Quizá, pensé, mi cumpleaños los haría entrar en razón. Quizá hoy me mirarían como su hija. No como una inversión fallida. Bajé a la cocina. Patricia bebía su café negro revisando el iPad. Javier untaba la tostada con precisión quirúrgica. Ninguno levantó la vista al verme entrar. Buenos días, dije, con una voz que me sonó diminuta. Patricia me miró de reojo. Luego volvió a la pantalla. Javier no despegó los ojos del periódico financiero. El silencio era asfixiante. Serví café. Esperé unos minutos. No aguanté más. Hoy es mi cumpleaños, solté con tono neutro. Somos conscientes de la fecha, Natalia, respondió mi madre sin levantar la vista. Desayuné rápido y salí de casa, conteniendo las lágrimas. Durante el día, los mensajes de mis amigos iluminaron la pantalla del móvil. Laura me mandó un GIF de cupcakes bailando. Un compañero escribió: «Felicidades, genia del diseño». Incluso una excompañera de piso se acordó. Pero de mis padres, nada. En clase de diseño, la profesora señora Gómez notó mi distracción. «¿Todo bien, Natalia?», me preguntó al terminar la sesión. «Solo tengo muchas cosas en la cabeza», respondí, recogiendo mis cosas. «Tu proyecto final está quedando excelente. Tienes un talento real. No dejes que nadie te diga lo contrario». Sus palabras tocaron algo muy frágil dentro de mí. «Gracias», murmuré, saliendo rápido antes de que viera mis lágrimas. Laura me llevó a comer a nuestra bocatería favorita. Me regaló una pulsera trenzada con hilos de mis colores favoritos. «Para mi mejor amiga», dijo, atándomela en la muñeca. «Que este año te traiga toda la libertad que mereces». Al atardecer, un nudo se instaló en mi estómago mientras conducía de vuelta.
Una parte de mí quería pasar de largo, seguir conduciendo hasta encontrar un lugar nuevo, lejos de todo lo que esperaban de mí. Pero entré al garaje. Ambos coches estaban ya ahí. Inusual para un día entre semana. Apenas abrí la puerta, supe que algo iba mal. Mis padres estaban sentados en el salón. Serios. Rígidos. Como si me esperaran para una reunión de empresa. No para celebrar el cumpleaños de su hija. Mi madre tenía puesta su cara de conversación difícil, con los labios apretados en una línea tensa. Mi padre había colocado su carpeta de asuntos financieros sobre la mesa del salón. Siéntate, Natalia, dijo Javier, señalando la silla frente a ellos, como si me estuvieran evaluando en una entrevista de trabajo. Me senté en el borde, con el bolso aún colgado del hombro. Tu madre y yo hemos estado revisando las finanzas del hogar. Empezó sin rodeos, abriendo su carpeta para mostrarme hojas impresas, con mis movimientos bancarios. Tus gastos se han vuelto insostenibles. ¿Mis gastos? Repetí, confundida. Por un instante la confusión superó mi ansiedad. Yo era meticulosa. Vivía al límite de ese presupuesto restrictivo que ellos mismos me impusieron. Saltaba comidas para que cuadraran las cuentas. Patricia intervino. No es solo el dinero, aunque eso también pesa. Es tu constante serie de decisiones decepcionantes. ¿Cómo cuáles? Pregunté sin entender. Para empezar, esa tontería del diseño gráfico, dijo Javier, con tono despectivo. Hemos tenido mucha paciencia, permitiéndote este capricho artístico. Pero la paciencia tiene un límite. No es un capricho, respondí, sintiendo cómo me hervía la sangre. Es mi carrera. Se me da bien. La profesora Gómez dice que tengo talento real. La profesora Gómez no paga tu matrícula, espetó mi padre. Ni pone comida en tu plato, añadió mi madre. La discusión escaló rápido, repitiendo los mismos temas de siempre. Mis expectativas fallidas, su supuesta generosidad, mi ingratitud. Pero esta vez, había algo diferente. Un tono de final que nunca antes había estado ahí. Cuando les recordé que en 3 meses me graduaría y sería económicamente independiente, Javier golpeó la mesa con la palma abierta. Eres una carga, Natalia. Siempre lo has sido. Tu madre y yo te hemos mantenido durante 22 años. ¿Y qué tenemos a cambio? Una hija que nos falta al respeto y despilfarra nuestro dinero en una carrera inútil. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Me habían llamado decepción antes, pero nunca carga. Y jamás con un desprecio tan claro. Entonces habló Patricia, con voz helada. Se acabó. No vamos a seguir manteniéndote, Natalia. Se acabó del todo. ¿Qué significa eso? Pregunté, casi sin voz. Significa que tienes que irte, dijo Javier sin inmutarse. ¿Hoy? Pregunté, creyendo haber oído mal. ¿Hoy cómo, ahora? ¿En mi cumpleaños? La fecha es irrelevante, contestó Patricia. La decisión está tomada. Javier sacó una hoja impresa. Hemos pagado tu última mensualidad de matrícula. Tu seguro del coche termina hoy. Tu línea móvil estará activa hasta fin de mes. El seguro médico se cancela con efecto inmediato. Cada frase era una puerta que se cerraba. Mi mente empezó a calcular, sin casa, sin seguro médico, sin cómo pagar mis gastos del mes. No podéis echarme sin aviso, protesté, con el pánico creciendo en el pecho. Claro que podemos. Y lo estamos haciendo, respondió Patricia. Ya eres adulta, Natalia. Es hora de actuar como tal. No vas a durar ni una semana, añadió Javier, con un gesto desdeñoso. No con tu pésima gestión económica y esa carrera sin futuro. Me dieron un ultimátum. Irme esa misma noche con algo de dignidad, o rendirme y aceptar cambiar de carrera y futuro. No había elección real. Por más miedo que tuviera, no iba a abandonar mis sueños. Ni siquiera ante la amenaza de quedarme sin techo. Corrí a mi cuarto a empacar, con las manos temblando tanto que apenas podía cerrar la maleta. Las lágrimas me nublaban la vista mientras cogía lo esencial, sabiendo que no podría llevarlo todo. Muchos objetos eran regalos suyos, que ahora mostraban sus condiciones ocultas. Desde abajo, Javier gritó. Tienes 30 minutos. Lo que dejes, se queda. Llamé a Laura, apenas coherente entre lágrimas.
Me están echando ahora mismo. ¿Puedo quedarme contigo esta noche? Claro que sí, respondió sin pensarlo. Voy a buscarte. No hay tiempo, sollozaba. Me dieron 30 minutos. Voy yo. Metí ropa, artículos de aseo y mi portátil en 2 maletas. Los materiales de mi portafolio y mis cosas de arte fueron a la mochila. Las fotos familiares se quedaron. Ya no significaban nada. El cupcake que me había comprado seguía olvidado en la cocina mientras arrastraba mi equipaje por las escaleras. Mis padres me observaban sin emoción. Como si vieran un desalojo ajeno. La llave de casa, ordenó Javier, extendiendo la mano. Se la entregué con los dedos temblorosos. Te vas a arrepentir de esta obstinación, dijo Patricia mientras intentaba manejar las maletas. Cuando estés lista para tomar decisiones sensatas, podremos hablar sobre las condiciones para volver. No voy a volver, dije. Y me sorprendí con lo firme que sonó mi voz. A pesar de las lágrimas, parada en el porche con mis pocas pertenencias, escuché el cerrojo girar detrás de mí. Un sonido que sellaba mi destino. La lluvia empezó a caer mientras cargaba el coche. El agua empapaba mi pelo y se mezclaba con las lágrimas. Feliz cumpleaños para mí. El piso de Laura era diminuto, apenas suficiente para ella y su compañera Clara. Pero me acogieron sin dudarlo. Me desplomé en su sofá viejo, con las maletas aún cerradas a mi lado, sin capacidad para asimilar el cambio brutal que acababa de vivir. ¿De verdad no te dieron ningún aviso? Preguntó Clara, ofreciéndome una taza de té. No pude tomar ni un sorbo. Nada, susurré. 1 minuto tenía casa, y al siguiente, ya no. Laura se sentó junto a mí, pasándome el brazo por los hombros. No estás sin hogar. Estás aquí. Y te quedarás el tiempo que haga falta. Pero sabíamos que ese piso tan pequeño no podía sostener a 3 personas mucho tiempo. Laura y Clara ya compartían la habitación. Laura dormía en un colchón individual entre la pared y la cama de Clara. Esa primera noche me quedé despierta en el sofá, mirando al techo, con las preguntas girando como buitres. ¿Cómo pagaría la comida? ¿Dónde viviría después? ¿Podría terminar la carrera? ¿Y si enfermaba sin seguro médico? A las 3 de la madrugada revisé mi app bancaria. Mis padres ya se habían desvinculado de la cuenta. El saldo que aparecía era devastador, 237,48 €. Todo lo demás estaba en la cuenta conjunta que ellos controlaban. Ya no tenía acceso. Cuando por fin amaneció, no había pegado ojo. Los ojos me ardían, la garganta me quemaba y el pecho me dolía con cada respiración. Laura me encontró aún despierta al salir para su clase. ¿Dormiste algo?, preguntó, preocupada. Negué con la cabeza. Llama a la oficina de ayudas de la universidad en cuanto abran, me dijo, apretando mi mano. Tienen que tener algún recurso para estos casos. La oficina abría a las 9. Yo estaba allí a las 8:30, con mi carnet de estudiante apretado entre las manos como si fuera un salvavidas. La señora Serrano, una orientadora a la que nunca había visto, escuchó mi explicación entrecortada con una simpatía muy profesional. Por desgracia, tu beca sigue reflejando los ingresos de tus padres, me explicó. Para que pueda ser considerada independiente, necesitamos pruebas de que han cortado todo apoyo económico. Lo han hecho, insistí. Me echaron anoche. Necesitamos documentación, dijo con suavidad. Declaraciones de impuestos donde conste que te mantienes sola, o papeles legales de emancipación. Sin eso, sigues siendo dependiente. Me fui con un montón de formularios para préstamos de emergencia, becas y trabajo en la universidad. Pero nada que resolviera mi urgencia de alojamiento. Ni el pago del próximo mes. Fui directamente a la cafetería donde trabajaba. Le rogué a mi encargado que me diera más turnos. Puedo ofrecerte 10 horas más, me dijo tras escuchar todo. Pero es lo único que permite el presupuesto. 10 horas al salario mínimo no me alcanzaban ni para los libros. Mucho menos para comer y pagar un sitio donde dormir. Mientras tanto, mi móvil no dejaba de vibrar con mensajes de mi padre, exigiendo que devolviera las propiedades familiares. El portátil que me regalaron por graduarme del bachillerato. Y hasta las maletas. Mi madre, por su parte, mandó mensajes a los familiares,
contando una versión manipulada de los hechos. Hablaba de mi fase rebelde y de lo ingrata que era. Se estaban pintando como víctimas de una hija problemática. Al tercer día sin hogar, dormía apenas 3 horas por noche. Me duchaba en los vestuarios del gimnasio del campus, guardaba mis maletas en el piso de Laura, y trataba de seguir yendo a clase mientras mi vida se desmoronaba. La profesora Gómez lo notó al instante. Lo que sea que estés viviendo, está afectando tu trabajo, me dijo después de clase. Tus diseños muestran distracción. Háblame, Natalia. Me derrumbé en su despacho. Le conté todo, entre lágrimas. Me escuchó sin interrumpirme. Luego me ofreció ayuda concreta. Una conexión con el programa de alojamiento de emergencia de la universidad. Y una posible oferta de trabajo en el departamento de diseño. Tu talento merece ser cuidado, me dijo con firmeza. No dejes que estos obstáculos te saquen del camino. Una semana después de haber sido echada, seguía sobreviviendo. A duras penas, pero seguía. El alojamiento de emergencia de la universidad tenía una lista de espera de 2 semanas. Mis solicitudes de préstamos seguían en trámite. Mi trabajo no podía ofrecerme más horas. Y una verdad aplastante comenzaba a caer sobre mí. Tal vez tendría que abandonar la universidad. A solo 3 meses de graduarme. Entonces llegó el golpe final. Después de un turno doble agotador, revisé mi pequeña cuenta personal. Estaba congelada. Un aviso decía que se había presentado una disputa. Mis padres habían convencido al banco de que la cuenta se había abierto fraudulentamente, aunque era mía y solo aparecía mi nombre. Estaba sentada en la sala de ordenadores del campus, mirando la pantalla sin poder creerlo, cuando Álvaro, un compañero de mi clase avanzada de diseño, notó mi expresión. ¿Problemas con el banco?, preguntó, dejando su portátil a mi lado. Mis padres congelaron mi única cuenta, le expliqué, ya demasiado vencida como para ocultar mi situación. Me echaron la semana pasada, y ahora se están asegurando de que no pueda acceder ni al poco dinero que me queda. Álvaro silbó con asombro. Eso es, enfermizo. Tras una pausa, añadió. Mi padre hizo algo parecido cuando salí del armario. Intentó controlarme económicamente cuando el control emocional ya no le funcionaba. ¿Y cómo lo manejaste?, le pregunté. No siempre por la vía legal, admitió, esbozando una sonrisa irónica. Pero aprendí mucho sobre vulnerabilidades en la seguridad financiera. Nuestra conversación derivó hacia lo poco protegidas que están muchas cuentas bancarias. Álvaro explicó cómo mucha gente usa la misma contraseña en todo, no actualiza preguntas de seguridad y deja puertas digitales abiertas. La mayoría no tiene idea de lo expuestos que están sus datos, dijo. Especialmente los mayores, que abrieron sus cuentas online hace años, y jamás cambiaron nada. Una idea empezó a tomar forma en mi cabeza. Mis padres me hicieron configurar sus perfiles bancarios online hace años. Siempre se les dio fatal la tecnología. Álvaro arqueó una ceja. ¿Alguna vez cambiaron esas contraseñas? Probablemente no, admití. Mi padre usa el mismo patrón para todo: año de nacimiento, nombre de su empresa, y un signo de exclamación. ¿Y usan el mismo correo de recuperación? Asentí, recordando que ambos estaban vinculados al correo principal de Javier. Solo digo, añadió Álvaro con cautela, tal vez tengas más acceso del que crees. Esa noche, recibí un correo de mi padre. Asunto: tus pertenencias. El mensaje era breve y cruel. Hemos empezado a donar tus cosas abandonadas a organizaciones benéficas. Tus libritos infantiles y materiales de arte servirán mejor a otros. Quizá así aprendas a ser responsable. Mis libros de infancia. Mis materiales de arte, reunidos con esfuerzo durante años. Mi portafolio. Todo, siendo tirado como si nada. Algo dentro de mí se endureció. Si ellos podían destruir mi vida sin aviso y sin remordimientos, tal vez merecían conocer un poco de sus propias consecuencias. Al día siguiente, Álvaro y yo quedamos en una cafetería fuera del campus, lejos de las redes universitarias. Él trajo su portátil. Yo llevé toda mi rabia y desesperación. Antes de nada, me dijo, quiero que quede claro. No voy a ayudarte a robar dinero ni cometer fraudes. Eso lleva a prisión. No quiero su dinero, le aseguré.
Solo quiero que sientan una fracción del caos que me provocaron. Asintió, conforme. Hay una gran diferencia entre hackeo criminal y usar accesos legítimos que tú misma configuraste. Vamos a centrarnos en eso. Durante 1 hora, me explicó cómo funcionaban los bloqueos de crédito, la diferencia entre alertas de fraude y congelaciones, y cómo pedir verificaciones que son legales, pero profundamente molestas. Lo bonito de un bloqueo de crédito, explicó, es que es una medida de seguridad, no un sabotaje. Proteges la cuenta, solo que muy a fondo. Poco a poco, fui descubriendo su vulnerabilidad. A pesar de las apariencias, mis padres vivían prácticamente de crédito. Mi padre no había comprado su coche de lujo, lo tenía en leasing. Los hábitos de compra de Patricia se sostenían con varias tarjetas. Su vida de familia ejemplar era solo fachada, detrás había muchas deudas. Los controladores financieros casi siempre tienen problemas de dinero, observó Álvaro. Solo que saben ocultarlos bien. Y cuanto más averiguaba, más claro veía el punto débil. Toda su imagen social dependía del acceso constante a sus tarjetas, a mantener apariencias. Después de nuestra sesión de estrategia, me fui a la biblioteca de la universidad a investigar implicaciones legales. ¿Qué cuenta como acceso ilegal? ¿Dónde termina la molestia legítima y empieza el acoso? Yo no quería pasar la línea penal. Quería causar molestias reales, no delitos. Esa noche le conté mi plan a Laura. Se preocupó. Nati, entiendo que quieras que paguen por lo que te hicieron. Pero la venganza te sigue atando a ellos. ¿De verdad quieres eso? Su pregunta me detuvo por un momento. Quiero que vivan las consecuencias, dije finalmente. Ellos creen que pueden desecharme sin más. Quiero que vean que no pueden controlarlo todo. Solo ten cuidado, me advirtió. No te conviertas en lo que ellos siempre dijeron que eras. Pasé el día siguiente preparando todo con meticulosidad, usando ordenadores públicos. Creé un correo nuevo en un servicio centrado en privacidad. Documenté cómo había configurado sus cuentas años atrás, estableciendo mi acceso legítimo. Guardé mensajes de texto donde amenazaban con dejarme sin dinero. Y correos donde exigían la devolución de objetos familiares. Una reunión con el abogado de la universidad, señor Martínez, confirmó lo que sospechaba. Tus padres no podían echarte así, Natalia. Aunque seas su hija, tienes derechos como ocupante. La ley exige al menos 30 días de preaviso. No iba a recuperar la casa. Pero me dio la certeza de que lo que me hicieron no fue justo. Ni legal. A través de conversaciones cuidadosas con contactos comunes, me enteré de que mis padres estaban contando que había tenido una crisis mental y me fui voluntariamente. Decían que había hecho exigencias absurdas. Su campaña para proteger su imagen, destruyendo la mía, solo fortaleció mi decisión. Con el plan armado, solo quedaba esperar el momento exacto. Las fechas de cobro de tarjetas solían caer entre el 1 y el 5 del mes. El pago del coche de Javier se procesaba el día 3. La cuota del club social, el 4. La fecha perfecta era el día 30 por la noche. Esa noche, entré a la cuenta principal de su tarjeta de crédito. Usé la contraseña que sabía que seguían utilizando. Año de nacimiento de Javier y nombre de su empresa y, al final, la cuenta se abrió de inmediato. El acceso seguía funcionando. En lugar de tocar directamente los datos, usé las herramientas de seguridad reales que ofrecen las compañías. Reporté las tarjetas como potencialmente comprometidas, no canceladas. Pedí verificación adicional en sus informes de crédito. Cambié las respuestas a preguntas de seguridad por una sola letra. Suficiente para que nada coincidiera perfectamente al momento de restablecer. No era sabotaje. Era molestia autorizada. Las tarjetas quedarían suspendidas hasta que enviaran documentación. Los pagos automáticos fallarían. Las gestiones bancarias requerirían pasos extras. Activé alertas desde mi correo anónimo para monitorear sus intentos de recuperación. Y luego, me senté a esperar. Una mezcla extraña de satisfacción y culpa me invadió. ¿Me estaba volviendo como ellos? Aparté el pensamiento. Recordé mi cumpleaños. Bajo la lluvia. Arrastrando maletas sola. Los resultados llegaron antes de lo previsto. A la mañana siguiente,
Mi prima Elena me reenviaba un mensaje de grupo. Era de mi madre. Estamos teniendo problemas raros con nuestras tarjetas. Javier cree que puede ser un caso de robo de identidad. Si necesitan contactarnos, mejor llamad. Estamos todo el día con los bancos. Esa tarde, los rumores empezaron a circular. Patricia había invitado a sus amigas del club de jardinería a un restaurante caro. Su tarjeta fue rechazada. La de respaldo también. Tuvo que pedir a una amiga que pagara. Una humillación social en toda regla. Javier también pasó su momento. Durante una comida con clientes, su tarjeta corporativa fue rechazada. Tuvo que pedir a un becario que pagara, prometiendo devolverle el dinero. La confusión se convirtió en pánico. Desde mi correo anónimo, vi los correos automáticos. Intentos desesperados de restablecer contraseñas, preguntas de seguridad, métodos de verificación. Cada intento generaba más bloqueos. Javier incluso presentó una denuncia por robo de identidad. No llegó a nada. No había fraude. Solo bloqueos legítimos por medidas de seguridad activadas. Un correo automático decía: para desbloquear su cuenta, por favor envíe la documentación correspondiente. El proceso de revisión tarda entre 3 y 5 días hábiles. El momento no podía haber sido peor para ellos. El día 3 llegó, y el pago del coche de lujo de Javier no se procesó por la suspensión de su tarjeta. Esto generó una penalización por retraso y una notificación automática de la empresa de leasing. El 4, la cuota del club social también fue rechazada, y les enviaron un aviso. Sus privilegios quedaban suspendidos temporalmente hasta que resolvieran el pago. A través de redes sociales y mensajes de amigos en común, vi cómo su fachada perfecta empezaba a resquebrajarse. Mi madre canceló su cita semanal en la peluquería, alegando un conflicto de agenda en lugar de reconocer los problemas económicos. Mi padre reprogramó reuniones con clientes, hablando de fallos administrativos en su empresa. Su reputación social, lo que más valoraban, empezaba a sufrir las consecuencias. Las amigas de Patricia comenzaron a murmurar sobre supuestos problemas económicos. Los socios de Javier cuestionaban si su firma de asesoría estaba en crisis. Los vecinos escuchaban discusiones a gritos por las ventanas abiertas. Se culpaban mutuamente por el descuido de seguridad. Y ellos, completamente ajenos a mi implicación, creían ser víctimas de un error bancario o un fraude externo. Una parte de mí disfrutaba viendo cómo su mundo meticulosamente controlado se venía abajo. Pero otra parte, empezaba a sentirse vacía. Laura se dio cuenta de mi obsesión por seguir cada actualización. «Estás pasando más tiempo rastreando sus problemas que resolviendo los tuyos», me dijo una noche, mientras yo refrescaba mi correo por 10ª vez. Tenía razón. Mis notas estaban bajando. Mi rendimiento en el trabajo también. La venganza que al principio me había dado fuerza, ahora me consumía. Me mantenía emocionalmente atada a quienes me habían rechazado. Y el placer de verlos tambalearse, ahora venía mezclado con una culpa inesperada. A pesar de todo, seguían siendo mis padres. Cuando escuché que su matrimonio se tambaleaba por la presión económica, Patricia amenazó con irse a casa de su hermana si Javier no arreglaba este desastre. Sentí una punzada de remordimiento. Y lo más inquietante, empecé a reconocerme en sus formas. La planificación meticulosa. El cálculo del impacto. La manipulación emocional. Estaba usando las mismas armas que mi padre había usado toda la vida. Solo dirigidas en otra dirección. «Miras ese correo como tu padre miraba sus estados financieros», dijo Laura, bajito. Fría. Calculadora. Sus palabras me golpearon como agua helada. Mi rabia, por más legítima que fuera, ¿me estaba convirtiendo en lo que más odiaba? 2 semanas después de comenzar mi plan, llegó una noticia que debería haber sido emocionante. Me aprobaron para el alojamiento de emergencia y conseguí un empleo en el departamento de diseño del campus. La profesora Gómez también me recomendó para una pasantía de verano en una firma de diseño prestigiosa. Era el comienzo de una salida. Una forma de reconstruir. Y de demostrar que podía avanzar a pesar de ellos. Pero en vez de enfocarme en eso, me encontraba más pendiente de las novedades sobre los problemas financieros de mi padre. Fue un momento de claridad amarga. La venganza no estaba curando mi dolor, lo estaba prolongando. La herida seguía abierta.
El apartamento que me asignaron estaba en una residencia de posgrado. Pequeño, como un dormitorio, pero estable. Por primera vez en semanas, desempacé por completo. Ya no vivía con una maleta lista para salir corriendo. El empleo en el campus me daba las horas suficientes para cubrir mis gastos básicos. Diseñaba materiales para eventos universitarios, ganando experiencia real y dinero para comida y necesidades. La profesora Gómez había creado el puesto solo para mí. Un gesto que contrastaba con la crueldad de mis padres. A través del programa de emergencia conocí a otros estudiantes con historias parecidas. Liam había sido expulsado tras cambiar de religión. Kendra se mantenía sola después de huir de un hogar violento. Su resiliencia me inspiró. Sobre todo porque se enfocaban en construir su futuro, no en castigar a quienes les hicieron daño. En la universidad ofrecían terapia gratuita para estudiantes en crisis. Al principio me resistí, pero acepté tras la insistencia suave de Laura. La doctora Nelson, una mujer serena de ojos amables, escuchó mi historia sin juicio. Lo que viviste fue una traición profunda, dijo. Tu rabia es completamente válida. Entonces, ¿por qué me siento peor cuanto más los castigo? Pregunté. Porque la venganza mantiene la relación viva. Solo que de otra forma, explicó. Sigues dándoles tu energía, tu tiempo, tu mente. La verdadera libertad viene cuando cortas el vínculo, no cuando lo inviertes. Sus palabras resonaron, pero no estaba lista para soltar. Aún no. Seguía con un pie en cada mundo. El de reconstruirme, y el de seguir controlando sus problemas. El profesor Carter, de la Facultad de Arte, me dio otra perspectiva. Durante una revisión de portafolio, se quedó mirando mis últimas piezas con el ceño fruncido. Técnicamente sigue siendo excelente, Natalia. Pero estas últimas obras no tienen alma. No me había dado cuenta de que mi caos interno ya se filtraba en mi arte. He tenido muchas cosas personales, dije, sin entrar en detalles. El arte requiere presencia, respondió con suavidad. Cuando el pasado o la ansiedad por el futuro nos consumen, nuestra voz creativa se apaga. Lo que te jala hacia atrás, hay que soltarlo si quieres avanzar de verdad. Esa misma noche, mientras revisaba el correo con las notificaciones del caos financiero de mis padres, una compañera de grupo me soltó un comentario que me atravesó. «Revisas ese correo más que tus redes sociales», dijo Raquel. «Debe ser algo muy importante». Y lo era. Demasiado importante. Con una claridad dolorosa entendí cuánto espacio mental ocupaba aún ese plan. Mis padres, con el tiempo, resolverían sus problemas financieros. Pero yo corría el riesgo de construir toda mi independencia alrededor de mi relación con ellos, aunque esa relación fuera venganza. Esa noche me senté en mi estudio. Y decidí de verdad. Podía seguir manteniendo su caos financiero. O podía enfocar toda esa energía en mí. La decisión se volvió clara cuando recibí un correo de la firma de diseño recomendada por la profesora Gómez. Querían entrevistarme y revisar mi portafolio la próxima semana. Esta era mi oportunidad. Pero solo si llegaba enfocada. No encadenada a una vendetta. Hice mi elección. Usando el correo anónimo, redacté instrucciones detalladas para desbloquear sus cuentas, restablecer configuraciones, resolver sus problemas. Sin revelar que venían de mí. Programé el envío automático para 2 días después. Parecería un mensaje del sistema. Cuando se lo conté a Laura, me abrazó fuerte. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró. Esto requiere más fuerza que seguir con la venganza. Dejar ir no fue fácil. Una parte de mí aún quería que sufrieran más. Que entendieran el daño real de su abandono. Pero reconocí una verdad profunda. Ninguna incomodidad financiera los haría entender lo que me dolió su desprecio. Y aceptar eso fue parte de mi sanación. Con la decisión tomada, redirigí toda mi energía a construir mi nueva vida. Solicité becas para estudiantes independientes. Conseguí cubrir el semestre final. Me volqué por completo en mi portafolio. El profesor Carter dijo que eran los trabajos más auténticos que había hecho. La pasantía llegó. Me daría experiencia profesional y un pequeño sueldo que me permitiría seguir siendo independiente en verano. Encontré un piso asequible con 2 compañeras de diseño.
Tendría estabilidad más allá del programa de emergencia. 3 semanas después, tuve la primera celebración de cumpleaños verdaderamente en paz. Laura organizó una pequeña reunión con mis nuevos amigos. Nada lujoso. Solo gente de verdad. Tarta de chocolate. Risas en una salita compartida. Y por primera vez en años, apagué las velas rodeada de personas que me querían exactamente como soy. Esa noche, recibí un correo inesperado. Era de un galerista que había asistido a la exposición de estudiantes del departamento. Un galerista que asistió a la muestra de estudiantes del departamento de arte me escribió esa noche. Le interesaba incluir 2 de mis piezas en una próxima exposición dedicada a artistas emergentes. Esa oportunidad no llegó por contactos familiares ni privilegios económicos. Llegó por mérito. Por reconocimiento genuino a mi talento. A medida que la primavera dio paso al verano, me sentí cada vez más libre del enfado que me había impulsado al inicio. Aún tenía días duros y momentos de duelo por el vínculo familiar perdido. Pero ya no me definía como la hija rechazada ni como la vengadora ingeniosa. Me estaba convirtiendo en Natalia, la diseñadora. Natalia, la amiga. Natalia, la que sobrevivió. Identidades construidas sobre mis propios cimientos, no como reacción a su trato. 1 año después de haber sido echada de casa el día de mi cumpleaños. Mi vida había cambiado de forma que nunca habría imaginado. Me gradué con honores, a pesar de los obstáculos económicos. Caminé por el escenario mientras Laura y mis nuevos amigos me aplaudían con fuerza desde la grada. No hubo ningún familiar presente. Pero su ausencia, ya no dolía. Ya no definía el momento. Mi pasantía de verano se transformó en un puesto de diseñadora junior en una pequeña pero respetada firma. El sueldo era modesto, pero suficiente para una vida estable. Compartía piso con Laura y Raquel. Con nuestros ingresos combinados, habíamos creado un hogar cálido, lleno de creatividad y apoyo mutuo. La educación financiera se volvió una prioridad para mí. Casi una obsesión. Controlaba cada euro, creé un fondo de emergencia, construí mi historial de crédito. Me prometí que nunca más estaría en una situación de vulnerabilidad económica. Mi relación con el dinero pasó de ser reactiva a ser intencional. Buscaba seguridad, no estatus. A veces aún me llegaban noticias de mis padres a través de conocidos. Ya no las buscaba. Me enteré de que finalmente habían superado los bloqueos financieros, culpando a fallos del sistema y a servicios de protección contra fraudes. Nunca sospecharon de mí. Sus intentos de contacto aumentaron después de estabilizarse económicamente. Unos mensajes exigían reconciliación bajo sus condiciones. Otros trataban de manipularme con culpa y deber familiar. Mantenía el contacto al mínimo. Respondía solo cuando era necesario, con mensajes neutros y firmes. Cuando Javier exigió la devolución de objetos familiares, le respondí simplemente que solo me llevé mis pertenencias. Cuando Patricia propuso empezar de cero sin reconocer nada de lo que hicieron, rechacé con cortesía, pero con claridad. Seguía en terapia. Ahora, ya no era para apagar fuegos, sino para sanar a largo plazo. La doctora Nelson me ayudó a identificar los patrones familiares tóxicos que debía evitar repetir. Especialmente los relacionados con el dinero y el control. Romper patrones generacionales requiere esfuerzo consciente, me explicó una vez. La conciencia es solo el primer paso. El cambio real viene con nuevos comportamientos. Esa conciencia empezó a influir en todas mis relaciones. Me volví más atenta a las dinámicas de poder. Cuidaba de no repetir los patrones de control de mi padre ni las manipulaciones emocionales de mi madre. Practicaba la comunicación directa. Los límites razonables. La expresión auténtica de mis necesidades. Todo lo que me habían enseñado a callar. Mi círculo de amistades creció más allá de Laura. Conocí a Clara, la compañera de vivienda de emergencia, con quien conecté por nuestro amor compartido por la fotografía y las caminatas. Álvaro, el que me ayudó técnicamente en mi momento más oscuro, se convirtió en un confidente que entendía el rechazo familiar de primera mano. Lo más inesperado fue empezar a actuar como mentora de otros estudiantes que también enfrentaban rupturas familiares. Cuando la directora del programa de vivienda me preguntó si podía hablar con una alumna recién llegada, que había sido cortada financieramente por sus padres, acepté sin dudar.
Compartir mi experiencia, mis estrategias de supervivencia, le daba sentido a todo el dolor vivido. Las relaciones con familiares extendidos también requirieron ajustes. Mi prima Elena me escribió en privado tras escuchar versiones contradictorias sobre mi salida de casa. La historia de tu madre no me sonó creíble, me confesó. Quería oír tu parte. Esa conversación fue el inicio de una reconexión cautelosa. Luego vinieron otros familiares, también cuestionando la narrativa oficial. Pero esta vez, las relaciones se construían bajo mis condiciones, no por obligación. Cuando se acercó el aniversario del día que me echaron, Laura me propuso algo. Nada de autocompasión. Vamos a hacer una fiesta de libertad. Fue más que una celebración. Fue un hito. Un momento para mirar atrás y ver cuánto había avanzado. Rodeada de amigos que se habían convertido en mi familia elegida, entendí que aquel cumpleaños doloroso no fue un final, sino un principio. Pensé que perder el apoyo de mis padres me iba a destruir, dije esa noche, levantando mi copa. Pero me obligó a descubrir una fuerza que no sabía que tenía. La lección más profunda de ese año turbulento fue comprender que el rechazo de mis padres decía más de ellos que de mí. Su incapacidad de amar sin condiciones, de apoyar mis sueños, de verme como una persona separada de sus expectativas. Era su limitación. No mi fracaso. La venganza, por intensa que fuera, solo me alivió por un momento. La verdadera sanación llegó cuando construí una vida en la que ellos ya no podían hacerme daño. Cada logro que obtuve fue por mi propio esfuerzo. Cada conexión sincera, sin manipulación. Cada instante de paz, disfrutado en mis propios términos. También aprendí que la rabia es un arma de doble filo. Al principio me impulsó. Me mantuvo en pie cuando la tristeza casi me arrastra. Pero aferrarme a ella demasiado tiempo habría envenenado todo lo que estaba construyendo. En mi cumpleaños número 23, rodeada de gente que me quería tal como soy, soplé las velas y pedí un deseo. Que mi corazón siguiera sanando. Que siguiera abierto a la alegría, a pesar de las heridas. Esa noche escribí en mi diario. Hace un año pensé que mi vida se acababa. Hoy entiendo que apenas estaba empezando, bajo mis propias condiciones. Las personas que más debieron quererme, no quisieron, o no supieron, hacerlo. Pero eso no impidió que yo encontrara amor. Que construyera comunidad. Que creara una vida fiel a mis valores, no a sus expectativas. La mejor venganza no es hacer sufrir a quien te dañó. Es no permitir que ese daño te defina.